empieza en los acontecimientos del 2001, ahí depende de la edad del que escucha y de la cercanía con Argentina. Seguramente va a haber gente que era muy chica para ese momento y otros que no, que van a recordar perfectamente lo que estamos hablando. Momento de crisis final de la década de los 90, gobierno de Carlos Saúl Méndez, etapa neoliberal extrema y una cantidad de agenciamientos políticos que se venían desarrollando y que fueron paralelos a luchas de movimientos sociales muy grandes que tenía Argentina, como los movimientos de derechos humanos, el movimiento piquetero que empieza a cortar rutas en la medida en que las grandes empresas nacionales empiezan a cerrar o a privatizar y quedan cantidad de personas desocupadas. Y empiezan a aparecer, además de estos movimientos de resistencia y lucha directa contra el modelo de políticas neoliberales, empiezan a aparecer otros fenómenos que son no de resistencia y lucha, sino de creación, de inventiva popular para enfrentar la crisis con otras herramientas, generando modelos, en ese momento no me acuerdo cómo lo llamamos, pero podríamos decir de nuevas sociabilidades, encuentros en espacios comunitarios que iban desde comedores populares a toma de tierras, y hacia la última parte de la década de los 90 se desarrolla un gran movimiento creativo de nuevas sociabilidades, que es el movimiento del trueque, que reunió muchísima gente en Argentina. Los investigadores de la época hablaron de 3 millones de personas que circularon en los trueques, y nuestra historia particularmente empieza como una especie de investigación-acción de los trueques en la ciudad de Rosario hacia mitad del 2001, antes de lo que se conoce como el estallido del acontecimiental del 2001, el 19 y el 20, y empezamos a ir a instancia de una compañera nuestra que decía, bueno, estábamos con un grupo de amigos, que no estábamos haciendo demasiadas cosas en términos sociales ni políticos, y esta compañera, que es María Elena, empezó a decir, vayamos a ver qué pasa, qué onda, qué hay, y nos asombró mucho lo que pasaba. No entendíamos nada en realidad, porque era un fenómeno que reproducía la vida política y económica general de una manera novedosa, y se nos ocurrió que era posible entender todo lo que habíamos querido saber acerca de la economía y nunca habíamos entendido. Y nos acercamos de esa manera a investigar, no para un currículum ni para nada, sino simplemente para investigar qué pasaba. Para ustedes, ¿cómo era tu situación? ¿Qué hacía? ¿Qué vivía? La mía en particular era... Yo tenía un trabajo, no estaba desocupado, pero había venido de una cantidad de situaciones críticas bastante fuertes, como todo el mundo, que habíamos sentido el cimbronazo social, porque era imposible no sentirlo. Si no tenías trabajo, estabas en el horno, y si tenías trabajo también sentías la crisis social, por supuesto. Estamos hablando de personas que pertenecen al núcleo de los trabajadores, y a los que no tienen medios de producción a su disposición ni cuentan con capital. Si tenías trabajo, entonces estabas un poquito mejor, pero si no, estabas al horno. Yo tenía trabajo, muchos de este grupo de amigos no, de amigas sobre todo, o eran maestras que en ese momento ganaban algo de irrisorio, no me acuerdo cómo era el sueldo, pero el sueldo de un maestro no alcanzaba para nada. Entonces ese era el núcleo, digamos, de gente que empezamos a hacer esa investigación. Eran desocupados, gente con trabajos precarios, con trabajos con bajo sueldo y con trabajo. Y hoy, 16 años después, ¿qué ves? ¿Cómo evolucionó? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Cómo lo transformó? Bueno, es una pregunta casi imposible de responder por el arco de tiempo, digamos. En realidad el acontecimiento del 2001, si lo vemos en términos acontecimientales, cesó. Hay un momento en que ese acontecimiento de resistencia y de creación cesa, pasan otras cosas en el país, sería muy largo por ahí, me parece, analizarlo, pero que tiene que ver con la reconstitución del Estado, de políticas de Estado que se meten al interior de esas investigaciones
las contrarrestan muchas veces, las cooptan, las rompen, a veces queriendo hacer un bien. Nuestra visión es bastante crítica de la operatoria de la resultante, mejor dicho, de la operatoria de la política. No en particular al movimiento del trueque. En realidad el movimiento del trueque no llegó a ver la recomposición del Estado, cae antes. Estamos hablando 2002-2003, un periodo que va desde los 5 presidentes expulsados como en un videojuego, al asesinato de Costec y Santillán, que hace que el gobierno de Dualde tenga que adelantar las elecciones. En ese periodo el movimiento del trueque que habíamos conocido, que nosotros habíamos investigado, muere. O sea, se derrumba, no queda nada. De hecho, nuestra propia práctica fue haber entendido que esa debacle estaba por venir, haberla analizado previamente, porque en realidad lo que nosotros veíamos era que se reproducían las lógicas de funcionamiento del capitalismo basada en los intereses y la acumulación, no de capital, pero sino de beneficios en detrimento de otro participante, que se llamaban en la jerga del trueque prosumidores, productores consumidores, y nosotros nos aislamos de la red del trueque. Ese fue nuestro recurso de amparo, de autoamparo. Lo que hicimos fue tomar varias medidas, entre ellas decir que en nuestro trueque solamente venían productores directos y no personas que revendían, porque los revendedores lo que hacían era que tenían un pequeño diferencial monetario en su bolsillo, les permitía comprar productos de necesidad primaria, y eso es lo que generaba al interior de la red de trueque la inflación, porque como tenían alta demanda, el que llevaba ese producto comprado, no producido por él mismo, lo que sucedía era que levantaba los precios, o sea, ese producto valía mucho en comparación con, por ejemplo, un servicio que podía ofrecer una persona que no era demandada. Por ejemplo, un peluquero tenía que hacer 20 cortes de pelo para llevarse 1 kilo de azúcar o de harina, ¿se entiende? Y eso era porque la demanda era tal con esos productos de primera necesidad que el revendedor operaba una distorsión tremenda en el trueque. Nosotros empezamos por aislar a los revendedores. Desde el principio fuimos solamente productores directos. Pero bueno, pasaban otras cosas complejas, que los trueques tenían coordinadores, los coordinadores cobraban un crédito por la coordinación. Entonces, si había un coordinador que producía y venía a nuestro nodo, aunque cumpliera con nuestro axioma, traía una cantidad de créditos impresionantes que había conseguido, entre comillas, de mala manera, porque no había sido conseguido de manera genuina. Son pequeñas complejidades que estoy contando para que se viera. Entonces, en ese sentido, esa persona cumplía con nuestro axioma, pero venía con un exceso de créditos que no tenían representante en producciones directas, y por lo tanto generaba también distorsión, porque esa persona podía adquirir bienes en el trueque sin dar nada a cambio, o sea, sin trocar. Eso nos llevó a tomar otro tipo de medidas que fueron muy complicadas y que solamente se resolvieron cuando nos aislamos de la red. O sea, inventamos un crédito propio, que todavía lo tenemos, que son los créditos 20 de diciembre. ¿Cómo es? Es una moneda, un papel moneda, un papel pintado como cualquier billete que usamos. El dólar es un papel pintado, el euro es un papel pintado que un dibujante dibuja y que todos creemos que tiene valor. En realidad no tiene ningún valor, salvo el valor que la sociedad y el Estado le otorga por el poder demoníaco que tiene el Estado de otorgar determinados poderes de representación. Hubo un momento en que el dinero tenía una representación en oro, pero bueno, desde la crisis del 71-72 eso dejó de ser así y asumió su verdadera y última forma, que es la de ser un papel pintado que sirve para los intercambios. Así que nosotros hicimos lo mismo, le copiamos al sistema y armamos un papel pintado en el que nos pusimos de acuerdo de que eso iba a funcionar como agilizador de los trueques, pero solamente las personas que vinieran a nuestro nodo produciendo iban a poder
usarlo en una relación aceptable de circulación, que era de un 30%, o sea, un 30% más de billete de lo que realmente había en bienes, como para poder circular. Y ahí parábamos. Eso hizo que nuestro trueque, que era bastante grande, se redujera de 90 a 60 personas y de ahí a 45, y etcétera. Pero estamos hablando del 2003 y ya el trueque a nivel nacional no existía. Nosotros lo perduramos, pero nos tuvimos que transformar y nos transformamos en una cooperativa. Y es ahí donde viene el proceso, en todo caso, de cooptación a partir de determinadas políticas de Estado que tratan de intervenir en la crisis. Por eso digo, es bastante complejo todo eso. Va a haber compañeros que lo van a ver de una manera y otros lo vamos a ver de otra. De hecho, la intervención, uno puede decir que estaba bien, que estuvo bien, que el Estado del primer gobierno de Néstor Kirchner haya intervenido en lo social, llevando adelante determinadas políticas sociales. Lo que vemos es que la resultante, en definitiva, fue en un punto negativa en la medida en que los movimientos sociales no se terminan de desarrollar, no se despliegan totalmente, sino que quedan atados a la política de Estado, entre ellos la forma de subsidio, la forma de asistencia de carácter estatal, que eran, por supuesto que son bienvenidas. De hecho es una manera de reparto, no estoy criticando todo, pero digo, la resultante la vemos hoy, que hay un gobierno de derecha, que en la medida en que esos subsidios se retiran, los movimientos sociales caen directamente. Como nosotros nunca recibimos demasiado, o nuestros compañeros recibieron poco, y llevamos una política que no dependió, una política económica que no dependió de la asistencia externa del Estado ni de la consecución de subsidios, no nos vimos afectados en definitiva por la crisis actual. Era en ese sentido que decía que la operatoria del Estado, queriendo ayudar, no necesariamente lo hizo, pero también tuvo el otro efecto, que fue el de la división de los movimientos sociales, la detención de los procesos creativos, etcétera, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, las fábricas recuperadas, que fueron uno de los fenómenos de creación popular gloriosos del 2001-2002 y del 2003, en la medida en que vuelven las que logran asentarse a partir del aporte del Estado, recuperar los medios de producción para así empezar a producir, recuperar sus nichos de mercado, de manera, no tenemos otra cosa que decir que absolutamente positivo, fenómeno absolutamente positivo, dejan de funcionar como una trama, dejan de funcionar como un movimiento social. O sea, cada una de última terminó teniendo su juego y nos parece que eso tiene que ver con esa operatoria de seguridad que el Estado, con esa asistencia que le da determinadas seguridades y que hace que ese proceso de creación cese. Y es un pequeño movimiento social. Lo tenemos que ubicar adentro de la lógica de los movimientos sociales, o sea, un espacio de creación político-económica, básicamente de creación económica, pero por las definiciones que toma es de carácter político también, porque son definiciones lo suficientemente fuertes como para operar en el segundo término. Son económicas porque es un espacio de producción, pero es un espacio de producción sin explotación de mano de obra, un espacio de producción comunitario, un espacio de producción donde los bienes son puestos a disposición del común. Entonces, por lo tanto, ya ahí hay una definición política importante. Y esa nos lleva a la otra, que es de qué manera hacer circular bienes que se producen sin patrón, de manera cooperativa y asociativa, para que justamente esa politicidad del hecho económico no cese, no se trunque, no se corte, que es lo que pasa, o lo que pasó en buena parte con el movimiento de la economía social, que quedó atado al concepto de emprendedurismo o de emprendedores, por más que el emprendimiento, entre comillas, sea colectivo. En definitiva, un emprendedor, cuando es suelto, lo único que le interesa es producir y ofrecer lo que produce a un mercado X. Ese mercado puede ser, si lo logra, el mercado capitalista o mercados informales, tipo feria, etc. Espacios estatales, lo que fuera. Pero el emprendedor primero que es una figura que inventa el Banco Mundial en la década del 50 y en definitiva es una manera que tienen las políticas del Banco Mundial para dar respuesta a los fenómenos que la sociología moderna conoce como etapa
de la pérdida de las relaciones laborales o de la precariedad del trabajo o como la quieran llamar. Entonces un poco el Banco Mundial piensa, bueno, ¿qué hacemos con todo la mano de obra que queda por fuera de las relaciones de trabajo en el capitalismo? ¿Qué hace esa gente? Y bueno, van a ser emprendedores, o sea, van a emprender algo. Pero la lógica del emprendedor es una lógica bastante weberiana, no digo que no hay que tenerlo en cuenta, pero ¿por qué weberiana? Porque en definitiva se trata de esa ética de los protestantes que llevaba a que determinadas personas tuvieran un espíritu emprendedor, un espíritu de salir de la crisis de manera individual, trabajando todos los días lavándose las manos y la cara, rezándole a Dios, etcétera, etcétera. Y no de una manera colectiva ni por medio de un movimiento social que piense ese fenómeno de por qué hay personas que quedan desocupadas en el capitalismo tardío, por qué ese proceso se acelera desde la década de 60, fines de los 60, principios de los 70 en adelante. Argentina en el año 73 tenía un 3% de desocupación, había casi pleno empleo, y en la época de Menem llegamos a un 25-30% de desocupación, en el mejor de los casos, porque en realidad las cifras siempre son mentirosas. Entonces, ese concepto ya viene, desde nuestro punto de vista, mal parido, por dos razones. Porque es un parche a esta situación de pérdida del empleo en el marco del capitalismo tardío, y porque no se piensa una salida de carácter colectiva. Y en el fondo sigue intentando que las personas trabajen de manera aislada. Yo soy un emprendedor, el otro no trabaja, yo trabajo y alguien me va a ayudar. Entonces, bueno, los programas del Estado... Pero aparte siempre necesitas el capitalismo. Si trabajas solo, tú solo no lo vas a poner. Sí, seguro. En definitiva, no hay manera de articular nada con nadie, salvo con el Estado. Pero bueno, tampoco es casualidad que los Estados lleven adelante políticas de desarrollo del emprendedurismo, porque en definitiva las personas siguen estando de manera aislada y no constituyen nunca movimientos sociales, porque siempre cada una de manera individual queda atada a un programa social. Guarda, y aclaro, consideramos que está bien que los Estados lleven adelante programas de asistencia para personas que están en situación de necesidad. Lo que decimos críticamente es que esa sea la única política posible que lleven adelante. Y no es casualidad que el macrismo utilice ese concepto como único concepto posible. De hecho, lo tenemos a uno de los cabezones, a Rodríguez Larreta, diciendo que las personas que no tienen trabajo, bueno, se pongan a hacer cerveza artesanal, monten un emprendimiento y les va a ir bárbaro. Respecto al problema del comercio, era con respecto al problema del cese o no de la solidaridad de la economía. Es decir, si hay un movimiento que se piensa a sí mismo como partícipe de una economía solidaria, esa economía, ¿dónde termina? ¿Cuál es el límite? Esa es la gran pregunta que nos hacemos y que nos hicimos. ¿Termina intramuros en la cooperativa, en la asociación sin fines de lucro, en el grupo productor anarcocomunista? ¿Dónde termina? Y bueno, la mayoría de las veces, cuando los grupos se asocian y hay cooperativismo o asociativismo, o como lo quieran llamar, o comunidad, en definitiva, uno de los límites es intramuro a ese pequeño grupo, o a ese grupo, gran grupo, no importa sea pequeño, mediano o grande. Y entonces, la economía solidaria es trabajar en común con otro de manera solidaria. Pero ¿y qué pasa con la comercialización? Sí, producimos de manera asociativa entre nosotros, armamos una cooperativa, ponemos como bienes comunes los medios de producción, pero después lo que producimos va al mercado capitalista, nuestra producción vuelve a ingresar en el esquema de la formalidad económica del capitalismo y deja de ser solidario ese esquema. Por lo tanto, nos parecía que había que inventar otra forma para hacer circular las producciones propias del movimiento de la economía social solidaria. Acá apareció un gran debate con compañeros que decían que la solución era armar comercializadoras copadas.
Era ese el concepto. Comercializadora buena onda, copada, cooperativas. Aún hoy muchos compañeros llevan adelante ese criterio. Entonces se arman especie de cooperativas ad hoc de personas que no producen y que van a vender lo que comercializan. Y acá aparecen dos problemas. En principio, uno que parece que es de carácter ideológico, y la posición nuestra, no ya del Mercado Solidario, sino de la Red de Comercio Justo Litoral, es decir, de las organizaciones que hacemos esto que voy a pasar a contar. Lo que voy a pasar a contar es la respuesta que le dimos a este problema. Es que no es de carácter ideológico, no es que está mal que se armen, no es que está mal solamente que se armen pequeños grupos que van a revender lo que produce otro, porque estamos volviendo a la forma primaria del desarrollo del capital, que no es otro que el comercio. El primer capitalismo fue un capitalismo de carácter comercial. La primera acumulación de capital fue gracias a que personas tenían una disponibilidad monetaria que hacía que compraran X cantidad de cosas en Oriente. Iba Marco Polo a la India, compraba seda, la traía a Venecia y la vendía más cara que lo que lo había comprado. Ese diferencial es lo que permite de manera muy grosera, dicho de manera muy grosera, una de las primeras formas de acumulación originaria. Entonces no es meramente porque lo nuestro fue una cuestión ideológica, decir, che, no volvamos al principio del capitalismo, a que alguien vuelva a apropiarse, en definitiva, de una porción de plusvalía que, por haber quedado por fuera de las relaciones laborales del capitalismo, recuperamos en la producción alternativa cooperativa. Porque en definitiva eso es lo que sucede. Hay una parte de ese beneficio que va a manos del que va a comercializar. Hasta acá lo ideológico. Que no es que no pensemos esto, lo pensamos. Pero hay un problema económico serio. Que los costos con los que se trabaja en las economías alternativas son muy jugados, son muy chicos. Hay muy poco margen. Por lo tanto, las comercializadoras copadas, en definitiva, para poder funcionar en términos económicos, no les quedaba otra que debatir de manera extrema los precios con los productores directos, con las organizaciones de productores, porque si no, no podían subsistir. ¿Subsistir qué quiere decir subsistir? Que cada uno pueda sacar un sueldo, en definitiva, o sea, vivir de eso. Entonces, en realidad la mayoría de las comercializadoras que conocemos cayeron, las grandes comercializadoras, quedan algunas de este tipo. Y entonces es en ese punto que nuestra respuesta pasa a ser una respuesta fuerte. Tenemos que tratar de que las propias organizaciones de la economía solidaria que producen con un criterio asociativo, sin explotación de mano de obra, se encarguen ellas mismas de distribuir solidariamente su propia producción y la producción de otras. Y ahí te termino de contestar la pregunta que me hiciste antes, ¿qué pasó con el trueque? Bueno, el trueque nosotros lo reinventamos. En vez de que sea un trueque interindividual entre personas que producen A o B, lo que empezamos a decir es, che, y si cada organización troca su producción A, B, C y D con la producción que hace otra organización, que hace H, J, K, entonces cada uno empieza a completar las letras del abecedario. La organización que hacía A, B, C y D tiene A, B, C y D, H, J, K, y lo otro tiene lo mismo. Y ambas organizaciones empiezan a vender todos esos productos de manera solidaria, o sea, hacen circular de manera solidaria para otras organizaciones que quieran recibir esos productos. Entonces, lo que nosotros hacemos entre organizaciones y la Red de Comercio Justo Litoral es trocar nuestras producciones y ofrecérselas a otras organizaciones sin costo de comercialización. Distribuimos solidariamente la producción de los demás. El beneficio que trae es dos. Uno ya lo dije, la multiplicación, o sea, la diversificación, mejor dicho, la diversificación de las producciones. Cada organización producía 4 cosas, la produce 25 o 250 como tenemos hoy. Pero a su vez multiplica los nodos de oferta, porque cada uno se convierte en un nodo de oferta de los demás. Si esto lo hiciéramos no 8, ni en el trámite en el que estamos, de que tenemos 20 organizaciones con las que estamos trabajando y tratando de alguna manera convencer, en el mejor sentido del término convencer, que es que se apropien de esta herramienta colectiva, no fuéramos ni 8, ni 9, ni 20, sino 100, imagínense lo que podríamos hacer.
porque en realidad, en principio, los propios núcleos productores son los propios autoconsumidores primeros. O sea, hay un primer escalón básico de personas que empiezan a consumir en la propia economía que tiene producción solidaria y distribución solidaria y consumo organizado y asociativo. Y por lo tanto, el dinero que volvemos a recuperar por nuestra producción no vuelve al capitalismo, no vuelve a acrecentar las arcas del capital, sino que queda como capital asociativo adentro de nuestro propio esquema. Nuestra hipótesis es que, en definitiva, el capitalismo tardío, eso que muchos teóricos llaman cultura posmoderna, piensan en Jameson o el que se les ocurra, hace un eje muy certero en un lugar específico de la subjetividad, o como lo quieran llamar, o de la conciencia, ¿no? Elijan el concepto que quieran, que es el consumo. Es en el consumo donde el capitalismo gana la gran batalla a partir de la década de 50 en adelante. Es en el consumo donde se generan ya no la venta de mercancías directas, sino la venta de estilos de vida, la venta de formas de representación simbólica de lo real. Entonces es ahí donde hay que dar la gran batalla. Y en definitiva, porque vamos a pensar que personas que se dedican a producir de manera asociativa, porque se enfrentaron a una crisis y le dio una respuesta creativa a esa crisis, tal como veníamos contando al principio del 2001, va a cesar totalmente de estar ligado a la cultura del capitalismo tardío. No nos desligamos tan fácilmente de eso. Entonces, sea el movimiento social que sea la politicidad que haya desarrollado para recuperar la fábrica, para tomar tierras o para poner en común los medios de producción, en el fondo, si no hacemos esto de poner a circular solidariamente por medio de intercambios justos las propias producciones, en definitiva, ¿de qué se va a tratar? Y de que mi producción vaya al mercado, vaya a alguien que me lo revenda. Eso se llama capitalismo. ¿Para qué? Y para volver a tener plata en el bolsillo, para pagar los impuestos, para comprar un libro para que nuestros hijos vayan a la escuela, o para lo que fuera. Eso es lo que piensan los productores de la economía solidaria. Necesito dinero para pagar todo esto. ¿Necesitan dinero? Sí, claro. Necesitamos dinero, sí. Parte del dinero lo seguimos necesitando, pero parte lo podríamos obtener del propio trueque. O sea, parte de las necesidades que tenemos lo podríamos obtener, de hecho lo obtenemos nosotros, de estos intercambios, y en términos colectivos poder ver cómo nos reapropiamos de ese dinero circulante para que parte del capital, en vez de seguir engrosando el capital, se venga para este lado y quede como capital colectivo, y en todo caso en esa misma circulación usar ese dinero para pagar los impuestos, para comprar el libro para ir a la escuela. Pero el esquema es diferente. Entonces la mayoría de los compañeros, una buena cantidad, incluidos nosotros cuando empezamos, decíamos, vamos a vender nuestra producción, vamos a tener dinero y con eso vamos a cubrir nuestras necesidades. Y eso es lo que sigue operando. Y eso es parte del trabajo que también la Red de Comercio Justo Litoral lleva adelante. Por eso nuestra consigna matriz en ese sentido es: todo consumo es político. Cada vez que consumimos estamos llevando adelante un acto de politicidad tal que hacemos muy fuerte a nuestros propios enemigos de clase, a aquellos que dominan el mundo y a los que manejan la economía. Así de sencillo. Cada vez que compro algo en la cadena de supermercado triple X o en la fábrica de tanques de guerra tal y tal, pero que me venda a mí un autito pedorro para que ande por las calles de Rosario, estoy acrecentando, dándole más poder al poder, estoy dándole más poder al capital que se sigue engrosando. La cuestión es empezar a pensar si eso se puede aislar en un momento y parte de ese poder sea reintegrado a los verdaderos productores. Ese es el debate de fondo con respecto a la problemática del autoconsumo. Pero por supuesto sí, está el problema de que no está la conciencia del autoconsumo, pero implica todo esto en realidad. Es un poco más complejo que el mero, qué mal, che, no consumen ni siquiera lo propio que producen. Sí, está mal, pero es peor esto, es peor la resultante, ¿no es cierto?
Bueno, hoy la cooperativa Mercado Solidario tiene dos espacios, dos nodos, le decimos nosotros, de venta, que son nodos de la red. Uno está en 9 de julio 659 y otro en Santiago 989, que es este que están filmando ustedes. Y en nuestros locales están todas las producciones trocadas de la red, de las organizaciones que estamos haciendo esta distribución solidaria, que son, además de la cooperativa Mercado Solidario, la cooperativa La Asamblearia de la Ciudad de Buenos Aires, Amigos de la Tierra también de la Ciudad de Buenos Aires, Eloísa Cartonera, con las que hacemos estas ediciones en común, autoproducidas, que es La Vida Secreta de las Plantas, o Todo Consumo Político. En Rosario además está el Almacén Ambulante, Encuentro de Productores Rurales, en Capitán Bermúdez el Centro Ecuménico Poliajú, en Santa Fe la Granja Agroecológica La Verdecita. Y después tenemos vínculos con muchísimas otras organizaciones, con las que algunas hacemos trueque, aunque no hagan un intercambio completo de todas las producciones. Igualmente a esas organizaciones le hacemos distribución solidaria, es decir, tomamos sus producciones y se las entregamos a otros de manera solidaria sin costos de comercialización, y esas organizaciones son el Movimiento Campesino Santiago del Estero, la Unión Sin Tierra de Campesinos Sin Tierra de Mendoza, la Cooperativa Vitivinícola de Cafayate, los productores de yerba de Oberá, Quiquemán y familia, los productores de vino agroecológico de La Morera, que es también un núcleo familiar, donde están Luis y Nora, el grupo de campesinos del norte de Misiones, que producen arroz agroecológico, el grupo de campesinos de la cooperativa de San Javier, que son los que hacen el azúcar mascabo que circula en la red. Ellos, por ejemplo, están trocando, empezaron a tocar con nosotros. Y bueno, hay cantidad en realidad de organizaciones. Acá en la zona, productores de totoras, hacemos intercambio, aunque sean mínimos, con gente con la que nos conocemos del 2001, como la Asamblea Popular El Ombú. Hacemos truco con la cooperativa Encuentro, con la que compartimos también el tercer espacio en el que trabaja la red, que es el almacén de las 3 ecologías, que es un almacén comunitario en el que estamos la Red de Comercio Justo Litoral, Cooperativa Encuentro y un grupo de emprendedores sociales vinculados a algunos programas de la municipalidad, pero que ingresaron al almacén de manera autogestiva. Y en todos estos almacenes y en cualquier nodo de la red del país tenemos las producciones de todos los que nombré y de otros que no nombré. Estamos en este momento haciendo producción primaria, tanto los compañeros del almacén ambulante como la Asamblearia, Mercado Solidario y Encuentro de Productores Rurales. Estamos produciendo granos agroecológicos con los que hacemos nuestras propias harinas. Las compañías de Buenos Aires de ACA producen harinas alternativas como harina de trigo sarraceno, Sintac o harinas de arroz. Y vamos tratando de que nuestras producciones aumenten y que los intercambios aumenten y que esta forma de economía anticapitalista crezca. Hay servicios, sí, la cooperativa tiene servicios, la red tiene servicios. Los servicios que estamos prestando hoy son de informática, por ejemplo, reparación de equipos informáticos, instalación de redes, mantenimientos, que es algo que vino de todo ese periodo. Tuvimos en algún momento servicios de obra, hoy no lo tenemos. Tenemos servicios que tienen que ver con asesorías solidarias, por ejemplo, en agroecología, con nuestras propias compañeras que son de ingeniería agrónoma, que llevan adelante ese tipo de tareas. Pero bueno, cuando te dije eso me refería a la prestación de servicio individual en el trueque. Hoy las prestaciones de servicio que tenemos son de carácter también colectivo, ¿no? Nuestra política en el movimiento social, que definimos que su centralidad es económica y por ende política, es bastante india, digamos. Usamos un criterio antropológico originario
que es que la vida no debe separarse, digamos. Y la economía, la política, la cultura tienen que formar un entramado conjuntivo y por lo tanto no seguir desentramando esas tramas, generando especificidades de alambique o académicas. Y por lo tanto sí, tratamos de llevar adelante iniciativas con otros colectivos que hacen prácticas de producción cultural y trabajamos componiendo fuerzas, que es el término que nos gusta usar, tanto en la red como en este tipo de redes más extensas, con la revista Apología, con el grupo de Editorial Pesada de Herencia, Eloísa Cartonier es parte de la red, así que ya forma parte, digamos, de esta distribución solidaria, con el grupo de Coral Intermotanque y con artistas y colectivos de artistas que hacen muestras de arte aquí en la interzona cultural o participan de las fondas musicales. Y con otros grupos con los que hacemos otras cosas también bastante delirantes, como La Vida Secreta de las Plantas, donde se producen, trabajamos por ejemplo con el Frente de Cosmética Natural, que ellas están llevando adelante una práctica en producción de cosméticas alternativas de carácter agroecológico, y hacemos este tipo de festividades que son ferias, talleres, servicios de talleres para otros que quieran, por ejemplo, aprender cómo se hace una crema o una medicina alternativa. De hecho, se va, ahora que hacemos la tercera edición de la Vida Secreta de las Plantas, va a haber un spa nómade, donde las compañías del Frente de Cosmética Natural van a poner en juego sus saberes. No puedo adelantar mucho porque no lo vi todavía cómo va a funcionar, pero promete mucho el spa nómade.